Bienvenidos los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que se acercan por el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de hoy se titula Adviento Total y está en el Evangelio según Lucas, capítulo 2, versículo 25 al 32, y dice así: Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Como ustedes saben, estamos en tiempo de Adviento, que dijimos una vez, tiempo litúrgico de preparación de la Navidad, comúnmente 4 semanas que precede a la Navidad. Por eso me pareció bien, y creo también al Espíritu Santo, que veamos sobre Simeón, un hombre del Espíritu Santo, un hombre que vivió toda una vida de Adviento. Punto 1. Simeón era justo y piadoso. Así dice la Escritura. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Entonces, Simeón era un hombre justo y piadoso porque el Espíritu Santo de santidad estaba sobre él. Él era un hombre justo, es decir, un hombre moralmente derecho, que obraba rectamente entre los hombres y vivía conforme a la ley de Dios. Una pregunta: ¿tú eres justo? ¿Cómo te calificarían los otros? ¿Cómo crees que te calificaría Jesús? Simeón era un hombre piadoso también, dice, ¿no? Justo y piadoso. La piedad es la virtud que inspira por el amor de Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo. Y la Escritura dice que Simeón era piadoso, es decir, Simeón era un hombre que por el amor a Dios tiene una tierna devoción a todas las cosas santas y también el amor al prójimo. Hay mucha gente que obran rectamente, justo diríamos en el mundo, dando a cada uno lo suyo, son buenos ciudadanos, pero que no son necesariamente piadosos. Es decir, que no temen ni aman al Dios y ni la cosa santa ni amor al prójimo. Por otro lado, hay gente que son piadosos dentro de la iglesia, pero no en su diario vivir. En el templo alabamos, oran, da gracia al Señor, adoran, hablan lenguas, danzan, pero o por ahí llega a predicar inclusive, pero no vive piadosamente afuera, en el mundo, que es nuestro lugar de misión. Estos son los que tienen apariencia de piedad, pero no lo son. Ahora, otra vez, ¿vos qué pensás de vos mismo? ¿Cómo te calificarían los otros? ¿Jesús diría de vos que eres un hombre piadoso? Esperemos que sí, ¿verdad? Aquí la Biblia dice que Simeón era un hombre justo y piadoso. Un hombre justo entre los hombres y piadoso ante Dios y ante los seres humanos. Por eso, hermanos, aquí ya, sin mucha prédica, debemos imitar a Simeón. Vivir justa y piadosamente mientras esperamos a Jesús en su segunda venida, como Simeón lo hacía cuando esperaba a Jesús en su encarnación. Esto es lo que nos insta para cada uno de nosotros la Escritura.
Pablo en Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13, dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienvenida, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Vos sos justo y piadoso? ¿Esperás la segunda venida de nuestro Señor? 2. Simeón esperaba la consolación de Israel. He aquí un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, dice. La consolación de Israel, en griego, consolador, paraklesin, término que describe la venida y el ministerio del Mesías, Cristo. Simeón esperaba al libertador, que traería el consuelo, libertad de la opresión de Roma, pero sobre todo de liberación de la opresión del dominio y la opresión del pecado. El profeta Isaías había anunciado la consolación de Israel por medio del perdón de pecados y la manifestación de la gloria de Dios por medio del Mesías. Isaías 40, 1 al 5, le voy a leer los 2 versículos nada más. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Esto estaba ya profetizado, que el Mesías, el Consolador en persona, iba a venir. A ese Consolador estaba esperando Simeón. El verdadero cristiano es el que vive justa y piadosamente, esperando el consuelo de uno mismo y el consuelo del pueblo, que Cristo Rey vuelva y nos dé. Acá debemos preguntarnos otra vez. Todos esperamos algo, anhelamos algo. ¿Vivís esperando qué cosas? ¿Cuál es el consuelo que vos esperás en esta vida? Que tu pastor te valore y reconozca tu misterio, que tu hijo se posicione bien en este mundo, que pueda ser rico para vivir el resto de la vida cómodamente. Por ahí, si no esperás ningún consuelo, ¿no será que estás demasiado cómodo y amoldado al mundo? Ahora, si tú eres un hombre espiritual y te entristece por lo que estás viendo y se está viviendo en el mundo, cada vez más corrupto, a los malos llama buenos, a los buenos llama malos, y así, y al ver las cosas así, podés consolarte con las palabras de hoy. Podés tomar el consuelo de Simeón. Simeón era como vos. Él no tenía verdadero consuelo en esta tierra de los vivientes. Vivía expectante de la venida del Consolador. ¿Vos vivís esperando el consuelo de Dios, el Consolador? En realidad, aclaremos, porque nosotros somos consolados por el otro Consolador que Jesús nos envió, que es el Espíritu Santo, conforme Juan 14, 16, 26, 15, 26, etcétera, etcétera. Y después seremos consolados personalmente por Dios Padre en Apocalipsis capítulo 7, versículo 16 y 17, capítulo 21, versículo 4. Dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, profetizado en Isaías 25, 8. Y en Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte. Hermanos, debemos continuar cada día velando y esperando al Rey de Reyes, como Simeón vivía cada día esperando al Consolador, el consuelo, el Mesías. Una pregunta, ¿sabes cuál era el saludo de los cristianos en tiempo de la iglesia primitiva? Sí, Maranatha. Corintio
16:21. El Señor viene significaba, porque todo el mundo anhelaba el regreso de Jesucristo. Y te hago otra pregunta. ¿Sabes cuáles son las últimas palabras de Jesucristo? Esto es muy importante. Últimas palabras de Jesucristo. Está registrado en Apocalipsis 22:20, en el último capítulo del último libro. Ciertamente vengo en breve, dice el Señor Jesús. ¿Y sabe cuál es la última palabra de la iglesia, todos los creyentes? Apocalipsis 20:20, en el mismo versículo, dice, sí, ven, Señor Jesús. ¿Podés decir junto con la iglesia, ven, Señor Jesús? ¿Esperás ansiosamente la segunda venida del Señor Jesús? 3. Simeón era un hombre del Espíritu Santo. Dice que en el versículo 27, dice que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo. Realmente muy impresionante. Primero, entonces, el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Realmente Simeón es un hombre bendecido, que la palabra de Dios lo define como un hombre justo y piadoso, es buenísimo, pero eso no es todo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo era sobre él. Espíritu Santo era sobrenaturalmente sobre él. Solamente sobre Simeón estaba Dios Espíritu Santo después de una larga y triste ausencia por 400 años más o menos. Y el Espíritu Santo vuelve al pueblo escogido para despertar la expectativa y preparar para los acontecimientos trascendentales que había de acontecer. Y lo hace por medio de su presencia plena, santa, sobre la persona de un anciano Simeón. Que Simeón sea un hombre del Espíritu Santo es realmente asombroso. Y veamos por qué. Vamos a repasar teología elemental. Según la Biblia, la historia se divide y el mundo se divide. No es solamente un acontecimiento bíblico, esto es un acontecimiento mundial. Se divide en Antiguo antes de Cristo y después de Cristo. Hoy estamos en el año diciembre de 2020. ¿2020 qué? 2020 después de Jesucristo. Y sabemos que teológicamente se divide en 3 eras o tiempos. La era de Dios Padre, desde la creación hasta el nacimiento de Jesucristo. Segundo, la era de Dios Hijo, desde el nacimiento, vida, ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. O sea, el tiempo central, como nexo, como bisagra entre 2 tiempos. Porque Antiguo Testamento va a hablar sobre Cristo que había de venir, y el Nuevo Testamento sobre el Cristo, Mesías, el Salvador, que vino. Y la tercera etapa, o la era de Dios Espíritu Santo, desde su venida, como ustedes saben, que fue en el Pentecostés, hasta la segunda venida de Cristo. El Espíritu Santo, ¿cuándo vino? Luego de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Exactamente luego de 50 días a partir de su resurrección. 40 días estuvo ministrando, después ascendió y 10 días vino el Espíritu Santo. En estos 3 versículos la Biblia afirma que Simeón, un anciano, era un hombre del Espíritu Santo, al afirmar y afirma que sobre Simeón estaba el Espíritu Santo para vivir una vida justa y piadosamente, que Simeón recibía revelación por Espíritu Santo, como profeta inclusive, que Simeón iba al templo movido por el Espíritu Santo. Y esto, lo asombroso, es cuando todavía el Espíritu Santo no había sido enviado por Cristo. Todo esto cuando Jesús apenas era un bebé. ¿No es realmente impresionante? Hoy, a casi 2000 años después de la llegada del Espíritu Santo, todavía hay muchos que no lo recibieron.
Y aquí otra pregunta, porque todo tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿El Espíritu Santo está sobre vos? ¿El Espíritu Santo vive en vos? ¿La gente qué ve en vos? Como una persona sobre la cual está de una manera sobrenatural el Espíritu Santo. ¿Qué dirías vos con respecto a este tema? ¿Qué diría el Señor Dios sobre este tema hacia tu persona? Hermanos, qué bueno sería que el Señor desde el cielo diga hoy: en Buenos Aires hay un hermano llamado, poner el nombre que quieras, y este hombre justo y piadoso espera mi regreso. Y el Espíritu Santo está sobre él. Sería una bendición, ¿verdad? Simeón recibía revelación del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y esto es espíritu de revelación como profeta ya. Y acá debemos preguntarnos, ¿vos recibís la revelación del Espíritu Santo para tu vida? ¿Cómo recibir la revelación? ¿Una palabra, una rema para vos? ¿O una visión, sueño? ¿Vivís con fe, orando y trabajando para que la palabra que ha sido revelado por Dios por medio del Espíritu Santo cumpla en tu vida? Simeón recibió el Espíritu Santo la revelación de que no moriría antes de ver al ungido del Señor. En realidad no sabíamos cuándo el Espíritu Santo le reveló a Simeón, si hace 5, 10, 15, 20, 50 años, ni sabemos cuál fue el medio, pero sí sabemos que el Espíritu Santo reveló de que él viviría para ver el consuelo. Por eso Simeón vivía cada día sostenido por esa revelación de Dios. Simeón era un abuelo, no era sacerdote, profeta, escriba, maestro de la ley, pero era un hombre que vivía anhelando ver cada día el cumplimiento de lo que Dios le había revelado por Espíritu Santo. Cumplimiento de la palabra. Él era un hombre del Espíritu Santo. Cada día entraba al templo con la esperanza de ver con sus ojos al ungido del Señor. En griego, Cristo Curio. La fe en la palabra que el Señor te da trae esperanza. Si el Señor te dio una palabra, viví con expectativa de su cumplimiento. Sigue con la esperanza sin desanimar. Que nadie te quite tu corona. Si es de Dios, seguramente se te va a cumplir. Hay muchos que dicen livianamente, Dios me dijo, yo siento. Aquí la Escritura dice expresamente que Simeón sí recibió la revelación. También recibió la revelación por Espíritu Santo que ese niño que entraba al templo ese día con José y María era el ungido de Dios. Al ver al bebé, en un instante se dio cuenta. Mucha gente lo estaba mirando, pero solo él se dio cuenta. Simeón, no solo eso, entraba al templo movido por el Espíritu Santo. Versículo 27, movido por el Espíritu, entró al templo. Simeón entró al templo movido por el Espíritu Santo. Es un hecho. Ahora, parece común, debería ser en cada uno de los creyentes, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que te mueve para venir al templo? ¿Venís movido por el Espíritu Santo? No todo el mundo viene así, ¿verdad? Hay muchos que vienen movidos por la religiosidad para sentirse bien, aparentar piedad, pedir trabajo, encontrarse con sus amigos, o para escuchar un buen mensaje, pero no más que eso. Así que es bueno y es bendito Simeón porque hasta el templo entraba guiado, movido por el Espíritu Santo. Así como Jesús fue movido, impulsado por el Espíritu al desierto, bueno,
Simeón era movido por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cuál es la consecuencia? Claro, al entrar al templo movido por el Espíritu Santo, Simeón pudo ver al ungido y reconocerlo inmediatamente, como dijimos. En el versículo 30 dice, han visto mis ojos tu salvación. Jesús todavía no había hecho nada, era apenas un bebé de 50 días más o menos, ¿verdad? 40 días. José y María, también debemos recalcar esto, que siempre cumplieron con lo preestablecido con la ley. Cumplió con el rito de la ley. Circuncidar al bebé a los 8 días, conforme el Levítico 12:3, que dice que la madre que daba a luz un varón quedaba legalmente inmunda por 7 días y 33 días impura. Por eso 40 días en total si es un hijo varón. Ahora, si es madre de una mujer, la madre quedaba inmunda doble tiempo, por 14 días, e impura por 66 días, con lo cual para presentar al templo una mujer requería que pase por lo menos 80 días. Cumplido ese periodo, debía ir al templo y en el atrio de las mujeres recibir la declaración de estar legalmente pura por el mismo sacerdote. Por eso, para su purificación debía ofrecer un cordero de 1 año en holocausto y un palomino o tórtola para su expiación, conforme el Levítico 12:6. Pero si era muy pobre y no tenía dinero para comprar el cordero de 1 año, se podía sustituir el holocausto del cordero por una paloma o una tórtola, y con la otra paloma y la tórtola debía presentar para la expiación. Y este fue el caso de José y María. Ellos fueron pobres. Esto también nos enseña sobre la humillación, la humildad de Jesucristo. Impresiona una vez más la gracia de Jesús. No tenían para ser presentado al templo, el dueño de la creación no tenía para comprar un cordero para presentar en holocausto. Y era el Cordero de Dios que venía al mundo. Impresionante. Simeón tenía ojos que ven, ojos espirituales que permitía identificar al ungido de ese bebé de menos de 2 meses. Y dicen, han visto mis ojos tu salvación. Muchos vieron al bebé, como dijimos, pero solo Simeón pudo ver en ese bebé al Jesús, al Mesías, ungido, literalmente en Cristo, dice, en la Biblia dice Cristo, ungido de Dios, Señor y Salvador. Y aquí, otra vez lo mismo. Vamos a la iglesia, somos muchos los que vamos al templo, pero ¿ves al ungido de Dios? ¿Ves la salvación? ¿Recibís el consuelo? Solo hombre de fe puede ver y encontrarse con Jesús del consuelo, el Redentor, el Salvador, por medio del Espíritu Santo. Y vuelven lleno de gozo de la salvación. El salmista decía, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y aquí otra vez la pregunta, ¿estás viendo a Jesús? ¿Lo estás viendo? ¿Lo sentís? ¿Lo recibís? Pedí a Dios que te revele por el Espíritu Santo para poder ver, oír y sentir su presencia, para poder abrazarlo inclusive en espíritu. Al entrar movido por el Espíritu Santo, Simeón abrazó al Salvador. No solamente pudo ver en ese niño al consuelo, sino que pudo abrazarlo. Versículo 28, y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto en mis ojos tu salvación. Simeón no solo vio su salvación, sino que con sus brazos sostuvo al Salvador. ¡Qué bendición extraordinaria!
Mire cómo va creciendo la bendición, pero todo esto es un instante. Simeón fue el único hombre lleno del Espíritu Santo que abrazó, que lo tuvo en sus brazos, que lo sostuvo a Jesús bebé, Dios Hijo, y bendijo a Dios Padre. Piensen por un momento, esto es para detenernos y danzar y alabar al Señor. Es el momento perfecto del cumplimiento perfecto del Adviento, momento total. Es el momento único, irrepetible, momento sublime que un hombre puede experimentar. Simeón lleno del Espíritu Santo, del Dios Espíritu Santo, y en sus brazos Dios Hijo, y con su boca bendiciendo a Dios Padre, entrando en comunión perfecta de Dios. En un instante, Dios Espíritu Santo, Dios Hijo en su brazo y con su boca entrando en perfecta comunión con Dios Padre. ¿Qué otro hombre tuvo esta bendición? Ningún otro. Impresionante. ¿Quién no querría tener en sus brazos al niño Jesús? Hermano, Dios quiera que podamos abrazar nuestra salvación, que podamos no solo ver cumplir la palabra que Dios nos dio, sino que también podamos abrazar, vivir la realización de su palabra que nos dio y bendecir a Dios por eso. No es cuestión de tiempo, para Dios 1000 años es como un día como 1000 años, pero que podamos vivir ese tiempo único. Cuarto, Simeón anuncia al Salvador. Con ese don, la revelación profética por el mismísimo Espíritu Santo, dice: ahora, Señor, anuncia al Salvador, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es impresionante. Profetizó de manera perfecta, mejor que ninguno. Lucas 2:29 dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Esta declaración muchos lo llaman cántico y se llama Nunc dimittis, que en latín significa ahora me despides, ahora me estás soltando. Es decir, está partiendo esta tierra, ¿no? Esta palabra indica que Simeón era un anciano, solo estaba esperando que se cumpliera esta gran promesa de Dios antes que él muriera, se despidiera de Dios y de este mundo. En esta palabra podemos ver un sentido de absoluta gratitud y satisfacción. Una vida que valió la pena de ser vivida, de ser esperada, anhelada. Su vida fue de adviento total. Versículo 30 dice: porque han visto mis ojos tu salvación. La salvación viene del Salvador, y este Salvador que todos los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento, pero que no tuvieron la dicha, la bienaventuranza y la bendición de poder experimentar con sus propios ojos, él profetiza a la vez que ve con sus propios ojos. Impresionante la bendición. Versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Esto también es importante. La salvación como posible de observación de todo el mundo. La presentación del Salvador se hace en un lugar donde todos los hombres de buena voluntad pueden estar presentes. ¿A dónde es? En el templo. Todo puede a la vista de todo. Pero no solamente la salvación para poder ser observado, sino la salvación para ser experimentada. La salvación a Israel y a todas las naciones, no solo como observadores, sino beneficiarios de esta salvación. El nacimiento, fíjese esto, es muy importante, el nacimiento conforme a la Escritura. ¿Está bien? Ya estaba profetizado así. La presentación es ante todo el mundo en el templo.
Su ministerio es público, es conocido por todos. Su muerte es pública. Su resurrección fue conforme a la Escritura. Su ascensión es un hecho público ante todo el mundo. Y su segunda venida también será pública ante los ojos de todo el mundo, una vez que el Evangelio se haya predicado a todas las naciones, como dice en Mateo 24:14. Así que nadie podrá decir que no se enteró. Jesús es la persona más pública en toda la historia de la humanidad. Si no, véanlo. Examinen toda la historia. Jesús es el hombre público. Versículo 32. Luz para revelación a los gentiles. Etnos. Ahí sale por primera vez en Lucas. Etnos. Gentiles, extranjeros, de diferentes etnias. Y gloria de tu pueblo Israel. Simeón sigue profetizando la salvación en estos dos aspectos. Cristo vino como luz del mundo, conforme Juan, capítulo 1, versículo 4, 9, capítulo 8, versículo 12 y otros textos. Cristo es la luz para revelar el camino de salvación a los gentiles de todo el mundo que vive en tinieblas e ignorancia, conforme Isaías 49, 6. Y también, no le voy a leer todos los textos para no hacerlo largo, pero lean Isaías 49, 6 y Juan, los pasajes que hemos dicho. Y también como Cristo, como la gloria para Israel. Israel ya poseía la revelación de Dios, pero estaban en un estado de legalismo religioso y era necesario que la gloria de Dios venga a través de su pueblo, conforme como estaba profetizado. De todo verdadero israelita, Jesucristo es la mayor gloria por siglo de los siglos, sin duda. Y la gloria de Israel, por medio de Jesús, va a ir en aumento, día tras día. 5. La despedida de Simeón. Versículo 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Literalmente, estas palabras cuando dice despides a tu siervo en paz, literalmente en griego se traduce ahora estás soltando a tu esclavo. Quiere decir que ahora ya me estás llevando a tu presencia, digamos, estás soltando a tu esclavo de esta tierra de los vivientes. Simeón vivió toda su vida guiado y movido por el Espíritu Santo, un hecho extraordinario como vimos, porque el Espíritu Santo todavía no había venido. Su vida se asemeja en realidad más a un apóstol luego de la venida del Espíritu Santo. Si uno lee cualquier teólogo, salvo este detalle, leyese la Escritura y preguntase en qué era estaría viviendo, diría, y bueno, si es lleno del Espíritu Santo, entra al templo movido por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está sobre él, el Espíritu Santo revela la verdad, y bueno, debería vivir en la tercera era, en la era de la gracia, en la era de Dios Espíritu Santo, pero no. Por eso Simeón despide en este mundo en paz, paz con Dios, paz con uno mismo, paz por Israel, paz por el mundo, sabiendo que el Salvador vino. Fíjense que toda la profecía hasta ahora, o a María, todo, hablaba sobre la bendición a Israel, pero acá está hablando a todo el mundo entero. Simeón es el único hombre que tuvo en comunión con Dios Trino junto, un momento que vale una eternidad. Mire, hay una canción cristiana de un cantautor muy conocido y dice así: por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, no importaría lo que tenga que esperar. Y sigue. Si el salmista dice en Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ello, ¿cuánto vale estar en comunión perfecta con el Espíritu Santo, con Jesús, Hijo de Dios en su brazo, y bendiciendo a Dios Padre? ¿Cuánto
¿cuánto vale? ¿Cuánto tiempo vale eso? Este momento que vivió Simeón realmente vale una eternidad. ¿No darías tu vida, toda tu vida, para vivir una experiencia inigualable? Hermanos, creamos en Dios y su revelación, su palabra que nos dio. La palabra de Dios va mucho más adelante que nuestras experiencias. La palabra es veloz, velocísimo. Aunque no lo veamos ni lo sintamos, la palabra ya está hecha, si Dios lo dice. Es como, no sé cómo decir, es como un avión supersónico que pasa y nosotros no oímos, ¿verdad? Pero luego de un instante que pasó, oímos su paso, un ruido ensordecedor, porque el sonido tarda mucho más que la palabra, que la velocidad del avión. Pasa lo mismo. La palabra cuando oímos, cuando viene de Dios, es porque para Dios ya está realizada. Hermano, que nada ni nadie nos quite esa bendición. Nada ni nadie pudo quitarle a Simeón de ver al Salvador, tenerlo en sus brazos, experimentar el consuelo y la salvación y bendecir a Dios. Por un minuto de gloria, Simeón vivió. No importa cómo vivimos, es importante, pero qué importante morir, despedir de este mundo, como lo hizo Simeón. Qué bendición poder despedir de esta tierra de los vivientes, satisfecho de haber realizado el sueño y el anhelo de uno conforme a la palabra. ¿Cuántas personas conoces que al morir diga que despide en paz porque cumplió todas las palabras de Dios en él? Que ya no hay más, que se despide en paz con Dios. Casi no existe. Todos desean vivir más porque desean hacer algo que todavía no pudo hacer. Si no, busquen en internet, no voy a extender en eso. Busquen en internet de todas las cosas que se lamentan el ser humano antes de morir. Pero Simeón vivió todo lo que quería vivir. Vivió todo lo que Dios le había dicho. Él dio la bienvenida a Jesús. Y por eso también pudo dar la bienvenida a la muerte. Hermanos, nosotros somos como Simeón, pero déjame decirte, aún más bendecido, porque hemos creído a Jesús por fe de lo que Él es e hizo por nosotros, y hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Y por eso el Señor Dios nos dio la potestad de ser hechos sus hijos, conforme a Juan 1:12, y ser hermano de Jesús, conforme a Romanos 8:29. Somos más bendecidos que Simeón porque vivimos esperando para ver a Jesucristo, no el frágil niño, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores en su gloria, sabiendo que seremos semejantes a Él y le veremos cara a cara tal cual como es, en su plenitud. Lo dice 1 de Juan 3:2. Y no solamente por un instante, sino para reinar juntamente con Él en su gloria eternamente. Impresionante la bendición que nosotros tenemos. Pero también requiere la revelación del Espíritu Santo para que podamos ver la bendición que nos da y poder experimentar eso. Por eso cuando lleguemos al tiempo de nuestra partida, podremos decir a Dios: Padre, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque he visto la salvación. Amén. Que así sea. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Te damos la gracia por la vida de Simeón. Él, aún viviendo una generación antes de la llegada del Espíritu Santo, ya vivía lleno de la presencia sobrenatural del Espíritu Santo. Simeón vivía anhelando la llegada de consolación, al ungido de Dios, al Mesías, Cristo el Salvador por redención, Jesús la luz de todas las naciones y gloria de Israel. Simeón es un ejemplo de fe, esperanza y perseverancia. Señor, danos la bendición de Simeón.
de estar siempre preparado para poder verte cara a cara, Señor, cuando regreses. No para ser despedido, sino para vivir eternamente contigo en el reino glorioso de los cielos. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.